Hola, me llamo Anna Yats, soy profesora del área contable y fiscal del Centro de Estudios Financieros. En esta sesión os hablaré de los deterioros en relación con los bienes de inmovilizado. La normativa contable, para ver si un activo que sea un inmovilizado, tanto si es material como intangible, como inversión inmobiliaria, procede de deterioro o no a final de ejercicio, lo que hace es comparar la parte de la inversión que no he dado como gasto, es decir, la acumulada, es decir, vale libros, con el mayor de los dos importes siguientes. La idea es que ese activo tiene un valor de mercado, hay que comprobar a fecha de cierre si lo vendiera cuánto tendría neto de gastos. O si ese activo genera ingresos, determinamos por la vida que le queda pendiente cuáles son los flujos que puede generar y los actualizamos. De esos dos datos, del valor neto de venta y el valor en uso, elegimos el mayor y lo comparamos con el valor de libros, de forma que si el valor del libro supera el importe recuperable, hay que hacer deterioro. Normalmente las causas que justifican ese deterioro suelen ser o la compañía está trabajando en un entorno de crisis económica, lo que hace que las ventas se resientan, o hay una bajada brusca de los precios de mercado de ese activo, o bien cuando hice la previsión bajo hipótesis de qué proyectaríamos de flujos, no tuvo en cuenta este tipo de variables y fue errónea. Eso hace que actualmente en la proyección actual sea peor de lo que uno pensaba y no permita recuperar la inversión. Otra cuestión importante en contabilidad es que si hacemos deterioro aparte de la amortización, para el siguiente ejercicio el cálculo de la nueva cuota de amortización nos cambiará, porque la normativa contable nos va a obligar a tener en cuenta el nuevo valor en libros, es decir, el coste menos la acumulada menos el deterioro por la vida pendiente, pues será un importe menor del que venía haciendo anteriormente, y cada vez que actualicemos el deterioro habrá que modificar las cuotas de amortización. En cambio, la norma fiscal nos viene a decir que el deterioro en los inmovilizados no se admite, lo que nos lleva a tener que hacer un ajuste positivo, que es una diferencia temporaria que además nos indica por el artículo 20 que la reversión dependerá si el activo se amortiza o no. Si el activo se amortiza, le aplicaremos la vida pendiente de ese activo, y si no, hasta que ese activo no se venda o se dé baja de la contabilidad, no revierte el deterioro, excepto que la contabilidad luego lo cancele. En ese caso también, como habría un ingreso contable que el gasto no fue deducible, también haríamos la reversión del deterioro. Vamos a verlo con ejemplos. Empezaremos con un terreno que tenemos contabilizado como inversión inmobiliaria por un importe de 240.000 euros y que tenemos que lo adquirí en el 2005 y en el 2009, debido a la caída de precios de mercado, lo tasamos y como mucho sacaríamos 200.000 euros, lo que implica que contablemente registré un deterioro de 40.000 euros. Como todavía aplicábamos en el 2009 la normativa anterior y cuanto a una tasación oficial, el gasto contable era deducible, pues no hice ajuste. En cambio, el 2016 volvemos a tasarlo para ajustar el valor del deterioro. En este caso nos dicen que el valor actual son 120.000 euros y luego lo vendemos en el año 2018. Aquí os pido los ajustes fiscales con la nueva normativa. ¿Qué pasaría el 2016? Que para ajustar el deterioro compararíamos en lo que era el coste, los 240.000 euros, pero tenemos en cuenta el deterioro que había hecho en el año 2009. Eso implica que queda por recuperar 200.000 euros. Si actualmente como mucho valdría 120, hay que incrementar el deterioro en 80.000 euros. Pues contabilizo con la cuenta 692 el incremento del deterioro, que eso implica menos beneficio contable, y creo y aumento, mejor dicho, la cuenta compensadora. El problema está en que ya aplicamos la ley nueva. A partir del primer impositivo del 2015, los deterioros inmovilizados no son deducibles. Eso implicaría ajuste positivo y diferencia temporaria, que vamos a ver cómo revertiría. Si el activo se vendiera, como hacemos aquí en octubre del 2018, daría de baja la cuenta principal, daría de baja el deterioro, en bancos pondría lo que cobramos y el resultado de la operación lo tendríamos comparando la parte que vale en balance el activo, es decir, va a recuperar sean 120.000 euros, con el precio actual de venta doy un beneficio de 30.000 euros.
lo que no implica si hay deterioro que ese sea el resultado fiscal, pues para Hacienda esa operación representa un resultado comparando el precio de venta, que son 150, con el valor fiscal. El valor fiscal son el coste inicial menos el deterioro que hizo la empresa en el 2009, que sí fue deducible. Pues para Hacienda vale 200.000, si lo vendo hoy por 150, admitiría una pérdida de 50.000 euros. Pues ¿qué ajuste fiscal debo hacer en este ejercicio? Primero, como el modelo arranca de beneficio contable y lleva sumado los 30.000 euros, quitaríamos los 30. Y además hay que colocar la pérdida de 50. En total, haríamos un ajuste negativo de 80.000 que representa que estoy recuperando lo que en el 2016 tributé. Por tanto, en definitiva, los 80.000 del 2016 acaban revirtiendo en el 2018 porque vendo el activo. Otra cuestión dice, ¿qué pasaría si el activo no se vendiera y a finales del 2018 el valor de mercado fuera superior? Es decir, hay que revertir el deterioro. Aquí lo tenemos. Calculemos que lo podría vender por 300.000 euros. ¿Qué asiento se haría luego en el 2018? Yo tengo que el valor en libros, antes de ajustar el deterioro, era 240 el coste inicial y el saldo del deterioro suma en los 40 que hice en el 2009 más los 80.000 que hice en el 2016 suman en total 120.000 euros. Eso implica que su valor en libros son de 120. Si hoy vale 300.000 euros, ha recuperado este ejercicio 180.000 euros de precio de mercado. Lo que ocurre es que tengo como límite la cantidad que doté, los 120. Pues elimino los 120.000 euros que aparecen sumados al beneficio contable con la cuenta 792. La pregunta es, de dicho ingreso contable, ¿qué parte hay que tributar y qué parte no? Claro, los 40.000 que fueron gasto deducible son ingreso fiscal, pues no los quito. Pero en cambio los 80.000 euros del año 2016, como no se admitió el gasto, hoy no son renta. De ahí que también haga el ajuste negativo de 80.000 euros. Es decir, que si hubo un deterioro que tuvo que hacer ajuste fiscal, cuando el activo se venda o el contable lo revierta, habrá que eliminarlo. A continuación, vamos a ver otro ejemplo, pero en relación con un fondo de comercio. Yo aquí tengo que una compañía, es decir, mi empresa compró un negocio en el 2012 y pagó un fondo de comercio de 50.000 euros. La idea es que del año 2012 al año 2015 la contabilidad no amortizaba el fondo de comercio, aunque fiscalmente sí que se admitía una deducción fiscal del 1%. Luego, a partir del 2016, la contabilidad empieza a amortizarlo en 10 años, aunque fiscalmente se aplique 20 a ambas partes. Además, aquí os cuento que en el año 2016 hicimos, por una caída en las ventas del negocio, un deterioro irreversible de 9.000 euros. Vamos a ver los ajustes fiscales. Primero, los asientos contables. Aquí tengo la amortización que hice en el 2016 de lo que eran 5.000 euros. Y la idea es que de esos 5.000 euros, como aplico 20 a las partes, hay un exceso de amortización de 2.500 que habrá que ajustar. O tengo el deterioro que he contabilizado, que en el fondo de comercio, si deja de proyectar esos beneficios, es irrecuperable. Es decir, si os fijáis, lo que hago es cancelar directamente la cuenta principal contra la cuenta resultado de deterioro. Ese deterioro, como estamos aplicando la normativa nueva, no es deducible. Hay que ajustar en positivo y lo trataré como una diferencia permanente porque desde el punto de vista fiscal siempre va a considerar como base para aplicar la deducción de 20 a las partes los 50.000 euros. Que de aquí os comento, es decir, así como realmente de cara a la contabilidad la cuota de amortización del siguiente año cambia, la cuota del gasto fiscal continúa siendo la misma. Pues contablemente haríamos, la cuenta principal tiene 41.000 euros de valor, pero la amortización que hice en el año 2016 quedan por recuperar 36 y queda una vida de 9 años, pues haría una cuota de gasto de 4.000. Vamos a ver resumido el tema de ajustes fiscales. Como os contaba, del 12 al 15 no hice amortización, pero había una deducción fiscal del 1%, que eran 50.000 euros, el 1% serían 500 euros, excepto el primer año como lo adquirí en el mes de abril, son 9 meses de 12 y equivalen
a 375 euros. Pues ahí, sin contabilizar nada, hacíamos ajuste de signo negativo. Lo que ocurre que el 2016, al hacer amortización en 10 años en contabilidad y 20 partes en fiscal, hay un exceso de amortización de 2.500 euros. Que esto lo contabilizamos en parte revirtiendo el pasivo diferido y por la diferencia activo diferido. Y en relación con el deterioro, como he dicho que es irreversible, lo que hago es lo elimino como la diferencia permanente, porque a nivel fiscal continúa manteniendo como valor del activo lo que son los 50.000, que es el coste original. Eso implicaría que en la declaración del impuesto de sociedades del año 2016 tuvimos que hacer dos ajustes. En la casilla 1005 por exceso de amortización 2.500 euros y en la casilla 331 por el deterioro los 9.000 euros. A continuación vamos a comentar un ejemplo de un activo que tendrá deterioro pero a la vez se amortiza. Yo aquí en el 2016 adquirí una patente por 400.000 euros y la estamos amortizando en 10 años. Y la idea es que en el 2017, por una caída en las ventas, contabilizamos un deterioro de 60.000 euros. Lo que representa el 2016 no hay ajuste fiscal. La amortización contable la hacemos en 10 años, es una vida definida, fiscalmente no hay nada que comentar. En el 2017 contabilizo la amortización igualmente por 40.000 euros, pero a más hago el deterioro. Y ahí es donde hay el ajuste fiscal, porque ese gasto contable no es deducible. Por lo tanto, haríamos positivo por 70.000 euros y revertiría en un futuro. Como además se trata de un activo que se amortiza, la reversión fiscal la haríamos por la vida pendiente. Vamos a ver primero en el 2018 qué amortización contabilizamos y qué reversión hacemos del deterioro. Para ver la amortización contable del 2018, recordemos que hay que recalcularlo. Hay que ver qué valor en luz tenía el activo al inicio de ejercicio. La idea es, mantenemos el coste inicial, los 400.000 euros. Los 80.000 es la amortización acumulada del año 2016-17, sumada, y el deterioro, con lo cual quedan por recuperar 260.000 euros. Como le queda una vida pendiente de 8 años, eso hace que la nueva cuota de amortización sean 32.500 en lugar de 40.000 euros, que sería la cantidad que contabilizamos. Esa cantidad no haría ningún tipo de corrección fiscal, pero lo que sí tengo que hacer es revertir del deterioro de 60.000 que no fue deducible, como me queda una vida pendiente de 8 años, hago un ajuste negativo de 7.500. Lo que representa que si sumamos la amortización y el negativo de 7.500, nos estamos deduciendo 40.000, que sería el mismo importe que la amortización que hacía antes de hacer deterioro. En definitiva, he de hacerlo vía ajuste negativo, pero me acabo compensando los 40.000. ¿Qué pasaría si en el 2018, claro, hay que volver a actualizar el deterioro? Hay que ver que la cantidad que había dotado el año anterior la mantengo, la incremento o la cancelo. Para ello os doy que el valor recuperable fueran 259.000 euros. Tendríamos que en este momento, para ajustarlo a la cuenta principal, la acumulada suma 112.500 porque le he sumado, aparte de los 80.000 del principio, los 32.500 de la cuota de amortización del 2018. Y entrada mantengo el mismo deterioro del año 2017. Quedaría por recuperar 227.500, como recuperar son 259.000. En teoría hay que ver si puedo dar como ingreso los 31.500. Para ello, la normativa nos pone un límite. Dice, calcúlame qué valdría ese activo si nunca hubiera hecho deterioro. Eso implicaría que la cuota de amortización no hubiera cambiado. Os he dicho 40.000 euros, 3 años, 120.000 euros, si invertí 400, hoy valdría 280.000. Pues el límite máximo del ingreso serían 280 con su valor actual. Eso quiere decir que puede revertir 52.500, pero como solamente he recuperado 31.500, damos la vuelta a 31.500. ¿Qué ocurre en este caso? Que contablemente, al revertir los 31.500, en la declaración del IS del 2018 habría que hacer un doble ajuste. 7.500 por la reversión del artículo 20
y los 31.500 porque al ser ingreso contable pero no fue deducible el deterioro, no tributa. Pues en total restamos 39.000 euros, que es la parte que revertirá de golpe en el 2018. Eso implicaría que para el año siguiente, el 2019, fiscalmente quedan por revertir 60 menos 39, 21.000 euros. Y le queda una vida pendiente de 7 años. Pues el ajuste a partir de 2019 sería de 3.000 euros. Que además nos va a cuadrar porque luego la cuota de amortización que se haría en el 2019, tenemos que el valor pendiente son cuenta principal, la acumulada, pero el título solamente queda un saldo de 28.500. Si a ese valor en el libro le aplicamos 7 años, la nueva cuota de amortización para el 2019 son de 37. 37 y el negativo de 3, como podemos ver, son los 40.000 que en definitiva aplicaba cuando no había deterioro. Como podéis ver, es un poco más complicado, pero siempre está intentando compensar vía ajuste fiscal lo que uno se iba deduciendo antes del deterioro. Una última cuestión que nos queda por comentar es qué ocurre con los deterioros de inmovilizado que habían sido deducibles hasta finales del año 2014. Cuando el contable revierta el deterioro, en principio la renta que estoy dando es fiscal, no hay que eliminarla, excepto en los activos de vida indefinida, es decir, cartera de clientes y las marcas, porque habría una deducción fiscal que voy a poder aplicar independientemente del deterioro. Pues esa cantidad no haría falta tributarla. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo aquí tengo una marca que la adquirí en el año 2012 por 200.000 euros. Y la idea es, en el 13, por una baja de las ventas, hice un deterioro de 50.000 que luego lo revierto en el año 2015. Vamos a ver fiscalmente los ajustes. Tendríamos que en el año 2012, vamos a verlo por la tabla, y diríamos, el 2012 el activo no se amortizaba, porque era un activo de vida indefinida, el gasto era cero, pero fiscalmente se podía deducir el porcentaje del 2% sin contabilizar, lo que nos lleva a un ajuste negativo de 4.000 euros, que sería el ajuste que acumulo por revertir. Luego, en el año 2013, como hago un test de deterioro, y ese test de deterioro está bien valorado se supone, y estaba aplicada la normativa fiscal anterior, esos 50.000 que he contabilizado de gasto se admitirían fiscalmente, excepto la cantidad de los 4.000 que me deducí el año anterior. Por lo tanto, aquí el gasto deducible en el 2013 eran 46. Por los deteriores de inmovilizado hasta el 2014 se admitían como gasto fiscal. Lo único que he hecho es quitarle de los 50.000 lo que fue deducción fiscal el año pasado, con lo cual revierte el impuesto del año pasado y queda por revertir cero. ¿Qué ocurre en el año 2014? Que el test de deterioro hace que no tenga que incrementarlo ni rebajarlo, ni hay amortización, pues puedo deducirme el 2%. De 200.000 euros son 4.000 euros. Vuelvo a empezar con el ajuste negativo. Y luego en el 2015, cuando revierto contablemente el deterioro, hay que ver realmente esos 50.000 que pongo como grupo 7, qué parte debo tributar. Por lo que dice la norma fiscal, es que el derecho a la deducción del 2% no hay que reintegrarlo. Por lo tanto, yo del 2012 al 2015, si calculo el 2% de 200.000 euros por 4 años, tengo derecho a deducirme 16. Como de los 16 ya tengo en negativo 4.000 del año 2014, aquí la idea es que de los 50, 12.000 no se reintegre. Pues de esa forma queda el negativo 16, como si nunca hubiera hecho deterioro. Y a partir del 16 aplicamos que contablemente hay que hacer amortización en 10 años, pero en cambio fiscalmente aplicamos 20 a más partes. Lo que quiere decir que gracias a amortización de 10.000, que compensa parte del negativo 16, es donde quedan por revertir 6.000 euros. Es decir, que si el deterioro ya sea deducible en el tema activo de vida indefinida, al revertirlo, la parte del 2% no hay que tributarla. ¿De acuerdo? Y como repaso final, la idea de dónde está en el modelo el ajuste fiscal de los deterioros. En la casilla de 331 pondríamos cuando nace el ajuste en positivo y la 332 cuando revierta.
es una misma línea para cualquier deterioro inmovilizado. Como dice aquí, material, inversiones inmobiliarias, intangibles, incluyendo el fondo de comercio. Gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.